Hola y bienvenidos de regreso. Fíjense, recientemente me han estado preguntando mucho sobre el tema de la logística. En ocasiones este tema suena como algo muy complicado, muy complejo y algo que si no estudiamos específicamente ese tema de la logística, que igual y no vamos a saber ni cómo empezar, ¿verdad? Pero la verdad es que este proceso se ha simplificado bastante gracias al Internet, ¿verdad? Porque hoy en día podemos contactar a alguien que está en China en cuestión de minutos, ¿verdad? Nada más tenemos que esperarnos a que se despierten por allá, por la diferencia en el horario. Podemos trabajar con proveedores de servicios que se dedican a esto y ya no es tan caro como antes, ¿verdad? Porque ya se ha democratizado este proceso. Ya tenemos nosotros, los vendedores pequeños, ya tenemos acceso a estas herramientas, a estos proveedores, etcétera. Entonces, no quiero que se desalienten precisamente porque, pues, meramente por la idea de que esto es algo complicado y si no sabemos cómo hacerlo, pues ya no podemos vender en línea. Eso, la verdad es que no es cierto. Hoy les voy a compartir un video que grabé hace apenas 2, 3 meses donde hablo precisamente sobre esto. Oye, ¿qué son los Incoterms? ¿Cuáles son los a los que les debo de poner como más atención, como que los que más se utilizan comúnmente en este espacio? ¿Qué significa eso de los códigos HTS? ¿Cuáles son los modos de envío? Que si aéreo, que si por barco. ¿Cuáles son los proveedores de servicio, los agentes de transporte, todo esto? Entonces, bueno, los invito a que si les gusta este tipo de videos, que se suscriban al canal. Por acá por abajo les sale un botoncito rojo que dice suscribirse y al lado una campanita que si le dan clic ahí, YouTube les va a estar avisando cada vez que saquemos más de este tipo de videos. Entonces, bueno, comenzamos. Ok, y bienvenidos de regreso. Fíjense, ayer que estaba pensando sobre este video que iba a grabar hoy, estaba tratando de decidir sobre qué temas iba a hablar, de qué terminología iba a platicar, sobre qué procesos, ¿verdad? Iba a compartir con ustedes y demás. Y se me vino a la mente precisamente que, bueno, a pesar de que obviamente toda esta terminología y todo esto es muy importante, lo quería poner en contexto con lo que realmente las situaciones que realmente vivimos los vendedores. Entonces, no únicamente hablar sobre, oye, estos son los términos, ¿verdad?, importantes, oye, estos son los costos, etcétera, sino realmente compartir con ustedes qué es lo que nosotros los vendedores vivimos en el día a día y realmente cómo este tema de la logística juega un rol tan importante en, ahora sí, en cuánto dinero hacemos en este negocio, ¿verdad? Entonces, me estaba acordando que un vendedor, amigo mío, ya lo considero mi amigo de tantos años que hemos estado aquí en este mundo de Amazon, compartiendo nuestras experiencias. Él tiene un producto, la verdad, desde mi punto de vista, muy atractivo, muy innovador. La verdad es que a comparación de la competencia, el suyo es definitivamente muchísimo más atractivo, ¿verdad? Y estábamos platicando, él me platicaba, me decía, oye, no sé si el problema es mi listado o si mi PPC, o sea, mis anuncios pagados son muy costosos o qué, pero ¿por qué no estoy generando tanto dinero? O sea, como que si mi producto es el mejor en el nicho, como ¿por qué no estoy generando pues lo que yo tenía en mente, lo que yo pensaba que iba a generar con este producto, ¿verdad? Entonces dijimos, a ver, el PPC, le echamos un ojo ahí a sus campañas y la verdad es que tenía un muy buen ACoS, lo que le llaman en inglés el Advertising Cost of Spend. Es una terminología básicamente que viene siendo el costo de tu publicidad, ¿verdad? Entonces vimos que la verdad es que estaba bastante bien, estaba en un 30% más o menos, que al final eso considerando las ventas que le trae la publicidad en general, en total, el costo la verdad es que no era tampoco tan alto, ¿verdad? Le echamos un vistazo también ahí a su listado y vimos que el listado estaba bien, o sea, en cuanto a que si las palabras clave estaban en el título, que si tenía todas las palabras clave también en su descripción. Vimos sus imágenes bastante atractivas, de calidad, claramente las hizo un diseñador que sabía que tenía que hacer, ¿verdad? Vimos el precio, lo comparamos con la competencia y sí, a pesar de que este producto estaba a un precio un poquito más alto, la verdad es que sí lo justificaba el producto y no estaba tampoco tan alto, estaba más alto que el del promedio, por así decirlo, pero lo justificaba bien con lo que él ofrecía en el producto. Entonces empezamos a indagar un poquito más y dijimos, oye, ¿sabes qué? A ver, podemos mejorar, podemos hacer más pequeño el empaque, ¿verdad? Igual y el peso va a ser el mismo, pero el tamaño va a ser un poquito más pequeño y esto nos va a ayudar a bajar la tarifa de FBA, porque ya saben que la tarifa FBA está basada en el tamaño y en el peso de tu producto, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, bueno, vamos a ver esa parte por ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que empezamos a pensar en el envío, dijimos, oye, ¿sabes qué? Sí, definitivamente si hacemos el empaque más pequeño, eso también va a reducir los costos del envío de China a Estados Unidos, pero entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? Entonces, igual y también hay algo que mejorar allá en esa parte del envío de la logística internacional. Entonces empezamos a indagar un poquito más y yo le pregunté, le dije, oye, ¿dónde está tu fábrica localizada? ¿En qué ciudad? En China, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que la fábrica estaba en un pueblo muy pequeño en China, bastantito lejos del puerto de China, ¿verdad? Donde salen todos los barcos con todos los contenedores y demás.
y dijimos, híjole, ¿sabes qué? Se me hace que eso está haciendo también esta parte del envío un poquito más costosa, porque simplemente, pues ahora sí que el fabricante tiene que mandar el producto desde su fábrica en el pueblo hasta el puerto, y esto pues obviamente cuesta, ¿verdad? Entonces empezamos a indagar un poquito por ahí más. Le pregunté sobre quién le estaba manejando su logística. Me dice que su proveedor, directamente el fabricante, le estaba manejando su logística. Y eso no es necesariamente algo malo en todos los casos, pero definitivamente hay otras opciones, otros proveedores de servicios, agentes de transporte y demás, que te pueden ofrecer mejores precios o mejores servicios en general. También nos dimos cuenta que cuando él estaba buscando proveedores para fabricar su producto, él no estaba considerando los Incoterms a la hora de comparar los precios, ¿verdad? Y estos Incoterms, ahorita vamos a hablar sobre los Incoterms, estos Incoterms te dicen quién va a pagar el envío, quién va a pagar los aranceles, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando estaba haciendo esa comparación entre un proveedor y otro, igual y un proveedor le ofrecía, le daba un precio que le incluía cierta parte del envío, y el otro proveedor le daba simplemente el precio que ahora sí, de fabricar el producto y nada más, ¿verdad? Sin incluir el tema del envío o de los aranceles. Y entonces él, cuando estaba comparando estos dos precios, pues se iba por el precio o por el fabricante, ¿verdad? Que le ofrecía el precio más barato o más económico, pero no consideraba el tema de, oye, pero bueno, después yo me voy a tener que encargar de esta parte del envío, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante hablar de los Incoterms, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. También él no sabía que existían, pues ahora sí que los agentes de transporte, ¿verdad? Que en inglés le llaman los freight forwarders. Y ahorita les voy a compartir cuáles son las ventajas de trabajar con un agente de transporte o un freight forwarder, ¿verdad? Porque en ocasiones cuando permitimos que nuestro fabricante o le compramos el servicio de logística también a nuestro fabricante o a nuestro proveedor, ellos trabajan con estos agentes de transporte. Y en ocasiones, aunque esto suene algo atractivo, ¿verdad? De, oye, excelente, mi proveedor se encarga de la fabricación y también del envío. La verdad es que sí existen ciertas desventajas de permitir que nuestro fabricante también se encargue de la parte del envío, de la logística en general. También nos dimos cuenta acá, en el caso de mi amigo, que la mayor cantidad de las unidades que estaba comprando las estaba enviando por avión, es decir, por modo aéreo, lo cual definitivamente, pues bueno, sí, es muchísimo más rápido que enviarlo por barco, pero también es muchísimo más costoso. Entonces, él la verdad es que no sabía, simplemente le preguntaba a su proveedor y le decía, oye, también te las puedo mandar por avión. Y se las mandaba por avión y pues sí, eso le salía costosísimo a mi amigo. Entonces es por eso que hoy voy a hablar sobre estos temas en contexto a precisamente lo que vivimos nosotros los vendedores en nuestro día a día, y por qué es muy importante ver el tema de la logística y cómo saber sobre este tema, sobre la logística, aunque sea un poquito, ¿verdad? No tenemos que convertirnos acá en expertos de logística, pero sí saber un poquito sobre la terminología, etcétera, cómo esto nos va a dar una ventaja a nosotros como vendedores, porque esto nos va a permitir tener más margen, y cuando tenemos más margen, pues podemos lanzar más productos y crecer de manera más rápida. Entonces, bueno, comencemos con los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son un conjunto de términos que definen los derechos, obligaciones y responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional. Tenemos varios Incoterms, pero aquí vamos a hablar sobre los Incoterms como los más comunes, ¿verdad? Cuando estés negociando con un proveedor, seguramente te va a mencionar alguno de estos 4 Incoterms. El primero es el EXW o el EXW, y aquí el comprador, o sea, tú, eres responsable de todos los costos y riesgos del transporte de la mercancía desde las instalaciones del vendedor, o sea, del proveedor, ¿verdad? Tenemos el FOB. Aquí el proveedor o el transportista, ya ven que les mencionaba que el proveedor en ocasiones también te ofrece el servicio del envío. Básicamente él trabaja con un transportista o tú puedes trabajar con el transportista directamente. Aquí ellos son responsables de cargar la mercancía al buque. El comprador es responsable de los costos y riesgo del transporte de la mercancía desde el puerto hasta el destino final. El comprador no pagará los gastos de transporte hacia el puerto, esto lo hará el proveedor. Tenemos el DAP, donde el proveedor o el transportista entrega la mercancía en el destino acordado. El comprador paga los derechos de aduana y los impuestos. Él básicamente se encargará de la entrega completa y de todos los costos incluidos excepto los aranceles. Tenemos el DDP, donde el proveedor o el transportista entrega la mercancía en el destino acordado y paga los derechos de aduana y los impuestos. Todo está incluido en el precio ofertado por el proveedor. Y bueno, ¿quién hace qué? Aquí quise enlistar las responsabilidades tanto del proveedor como del comprador para que nos quede bien claro de quién debe de hacer qué, ¿verdad? Entonces, bajo el Incoterm EXW, el proveedor debe poner a disposición la mercancía, empacarla, o sea, embalarla y etiquetarla,
obtener las licencias de exportación necesarias, cargar la mercancía en el transporte del comprador y proveer los documentos necesarios. El proveedor o el transportista no es responsable de los costos o riesgos asociados al transporte de la mercancía hasta el destino final. Bajo el Incoterm FOB, el proveedor debe cargar la mercancía a bordo del buque del comprador, obtener las licencias de exportación necesarias, proporcionar los documentos necesarios y pagar los costos de carga. Una vez cargada la mercancía, el comprador asume toda la responsabilidad y los costos del transporte de la mercancía desde el puerto del embarque hasta el destino final. El proveedor no es responsable de ningún costo o riesgo asociado con la mercancía después de la carga en el buque. Bajo el Incoterm DAP, el proveedor es responsable de entregar la mercancía en el destino acordado, organizar el transporte de la mercancía, pagar los gastos de transporte y proporcionar la documentación necesaria. Aquí es muy importante mencionar que el proveedor no es responsable de pagar los derechos de importación, impuestos u otros cargos asociados a la mercancía una vez que llega al destino convenido. El comprador asume todos los costos y riesgos asociados a la mercancía una vez entregada en el destino convenido. Bajo el Incoterm DDP, el proveedor es responsable de entregar la mercancía en el destino convenido, obtener las licencias de importación necesarias, organizar el transporte, pagar los gastos de transporte, pagar los derechos e impuestos de importación y proporcionar los documentos necesarios. O sea, el proveedor asume la mayor parte de la responsabilidad y el riesgo y es responsable de todos los costos y riesgos asociados con el transporte de la mercancía hasta que haya sido entregado en el destino convenido. Y bueno, acá les comparto una imagen que muestra hasta qué punto llegan las responsabilidades del proveedor o del transportista y dónde empiezan las responsabilidades del comprador, ¿verdad? Y dónde hay espacio por ahí para negociar. Y bueno, acá pueden ver la lista completa de los 11 Incoterms. Como les mencioné hace unos momentos, yo les compartí información sobre aquellos Incoterms los más populares. Generalmente, cuando estamos tratando con un proveedor en China, ellos nos dan los precios ahora sí que con el Incoterm EXW o el FOB o el DAP o el DDP. Y bueno, como tip yo les sugiero que cuando estén comparando entre varios proveedores, que cuando pidan las cotizaciones, las pidan con el Incoterm EXW. Básicamente, cuando ellos te ofrecen una cotización, te dicen, por ejemplo, el precio unitario de este producto es de $2 EXW o $2 FOB. Básicamente te ponen el Incoterm al lado del precio del producto. ¿Por qué? Porque eso es lo que el precio incluye, ¿verdad? Lo que el precio cubre, básicamente. Yo les sugiero que cuando estén comparando entre varias cotizaciones, entre varios proveedores, ¿verdad? Como para ver quién es el que da el mejor precio, que se aseguren que las cotizaciones estén utilizando el mismo Incoterm, ¿verdad? Como para comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Es decir, que si tenemos 3 cotizaciones, que nos aseguremos que por ejemplo, nos está ofreciendo el producto a $2, a $2.10 y a $2.15, pero que todos estén utilizando el mismo Incoterm de EXW, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tenemos esta que es de $2 en EXW y de 2.15 en FOB y de 2.20, por ejemplo, en DDP, por ejemplo, decimos igual y si no tomamos en cuenta esa información, decimos, este es el más caro y este es el más barato. Pero realmente no siempre ese es el caso, ¿verdad? Porque sí, este es el precio más barato, pero este es el precio con EXW que te incluye menos, ¿verdad? Que no te incluye prácticamente nada más que subir el producto a la camioneta de tu transportista, ¿verdad? Y con de $2.20 te incluye absolutamente todo, básicamente todo el envío hasta llegar a las bodegas de Amazon, ¿verdad? Entonces, igual y te termina saliendo más barato, ¿verdad? Porque de $2, a le vas a tener que incluir el costo del envío y a menos de que ese costo de envío salga en menos de 20 centavos por unidad, entonces pues te va a seguir conveniendo esta opción por acá, ¿verdad? Pero si no, si resulta que el costo del envío te va a costar, no sé, 50 centavos o 70 centavos por unidad, pues definitivamente esta cotización o esta opción de 2.20 con DDP que te incluye todo, pues va a ser la más económica, ¿verdad? Acá en mi pantalla les quiero compartir un mapa de China, básicamente, y de dónde están localizadas la mayor cantidad de fábricas que nos damos cuenta de inmediato que están en su mayoría en el puerto, ¿verdad? Porque pues simplemente es más práctico estar cerca de donde van a estar los barcos, ¿verdad? Entonces ahí en el mapa también podemos ver cómo ciertas ciudades tienen como cierta especialidad en cierta industria, ¿verdad? Que si la maquila, que si los electrónicos, que si la madera, etcétera. Es muy importante cuando estemos seleccionando un proveedor, de preferencia, escoger uno que esté localizado en la ciudad donde
ahora sí que esa industria sea la más popular. ¿Por qué? Porque en estas ciudades existe una red y si, por ejemplo, tu proveedor no tiene cierto ingrediente o cierta parte, ¿verdad?, que hace falta para la fabricación, ¿verdad?, de tu producto, va a ser más fácil para él conseguir esa parte o ese ingrediente ahora sí que a unos cuantos kilómetros de donde él o ella está, a diferencia que si está en una ciudad lejana y resulta que toda la producción, que la mayoría de la producción de ese producto se hace en una ciudad, pues ahora sí que a varias millas de distancia, entonces definitivamente eso al final se traduce en un costo, ¿verdad? En un costo agregado porque vas a tener que estar transportando ingredientes o materiales de ciudad en ciudad, ¿verdad? Entonces es por eso que les comparto este mapa por acá, para que al momento de si ustedes están buscando algo, no sé, de madera o algo así, busquen en este mapa y de preferencia seleccionen un proveedor que esté fabricando, que tenga su fábrica en esa ciudad. Yo hace unos momentos les compartía la problemática de mi amigo, ¿verdad? Que él se dio cuenta que la fábrica de su proveedor estaba en un pueblo ahí como remoto y entonces por eso las cosas tardaban más, ¿verdad? Porque si necesitaba alguna pieza, tenía que conseguirla de una ciudad lejana, ¿verdad? Entonces eso tardaba y también costaba, ¿verdad? Y luego una vez que tenían el producto listo, pues todavía lo tenían que mover hacia el puerto, que pues este es un país enorme, ¿verdad? Entonces eso en ocasiones tomaba varios días, entonces más tiempo y dinero, y es por eso que les quise compartir por acá el mapa, porque esto les puede, la verdad es que ahorrar mucho dinero y mucho tiempo a la larga, porque acuérdense que cuando queremos seleccionar un proveedor, el plan es quedarnos con el proveedor, ¿verdad? Por varios años, ¿verdad? Y no tener que después estar buscando, ahora sí que estar invirtiendo tiempo y dinero en cambiar de proveedor, explicarle al proveedor, ahora sí que todo desde cero, ¿verdad? Las instrucciones y demás. Entonces, bueno, nos pasamos con los códigos HTS. Los códigos se utilizan para clasificar productos en el comercio internacional. Estos códigos determinan los derechos e impuestos de importación correspondientes a nuestro producto, ¿verdad? Es por eso que es muy importante elegir el correcto, el que realmente le corresponde a nuestro producto. Y para hacer esto necesitamos identificar la composición, la función y el uso del producto. Para encontrar cuáles son estos códigos, te invito a que consultes la lista arancelaria armonizada. Por acá te dejo una imagen de cómo se ve ese PDF. Es un PDF muy largo. Claro, cuando tú estás ya trabajando con un agente de transporte, ellos se saben esto de memoria, pero no está de más que nosotros los vendedores como quiera estemos verificando que ahora sí que nos asignen el código correcto. Debes de ser preciso y específico para una clasificación adecuada. Los agentes de aduanas o asesores comerciales te pueden ayudar si es que no estás seguro, ¿verdad? Como para revisar. Y es justo lo que les mencionaba que pasaba acá con mi amigo, donde él estaba pagando una tarifa de impuestos un poquito más alta, porque su proveedor pues simplemente le puso ahí el código HTS que él pensaba que aplicaba para su producto, y sí aplicaba, pero también resulta que su producto también aplicaba para otro código HTS que tenía una tarifa de impuestos o de aranceles más baja. Entonces, la verdad es que una diferencia en un 3%, si por ejemplo estabas pagando un 15% y resulta que tu producto sí lo puedes clasificar con este otro código y ahora vas a pagar un 12%, la verdad es que eso sí suma a la larga, ¿verdad? Especialmente cuando nuestro plan es vender varios miles de unidades, ¿verdad? De este producto. Y aquí, aunque definitivamente a nadie le gusta estar pagando de más por un producto o saber que siempre pudo haber estado pagando menos, como quiera no le fue tan mal, porque qué tal si se hubiera dado cuenta, no sé, si le hubieran hablado ahora sí que del puerto de Los Ángeles, ¿verdad? Que tenían su cargamento ahí parado porque tenía un código HTS equivocado para su producto y estaba pagando de menos. Cuando es así, la verdad es que sí te puedes encontrar ahí en un problema, porque generalmente te dan una multa, te cobran una multa, ¿verdad? Entonces tienes que pagar la diferencia y la multa. En ocasiones he escuchado por ahí de vendedores que es tanta la multa, es tan alta la multa y también la diferencia en lo que tienen que pagar, que dicen, no, ¿sabes qué? Y aparte, deja tú, que te detienen el producto y entonces está ahí parado el producto, que ya saben que eso es costosísimo, porque también dejas de vender, pues simplemente te quedas sin stock, sin inventario acá en Amazon, ¿verdad? Entonces, son múltiples costos ahí con los que tienes que lidiar, y en ocasiones hay vendedores que dicen, no, sabes que ahí dejo el cargamento, igual y si no es un cargamento tan valioso, ahí lo terminan dejando, aunque tengo entendido que también por ahí te pueden cobrar una tarifa por desechar, por deshacerse del producto, del cargamento. Entonces, la verdad es que no sé ni cuántas tarifas estén asociadas con esta situación en particular. Gracias a Dios yo nunca he estado en esa situación, porque yo sí soy como muy obsesiva de verificar que tenga el código correcto y demás, pero se pueden dar
cuenta como el querer ahorrar ahora sí, en no trabajar con un experto. No, y no quiero decir que los proveedores que todos no hagan su trabajo bien, ¿verdad? Seguramente hay varios ahí que sí toman muy en serio esta parte, ¿verdad? De asegurarse que toda la papelería esté bien, pero sí es muy importante ahora sí que trabajar con un experto para evitar estar en esta situación, ya sea perder el producto o perder tiempo o tener que pagar una multa y demás. Entonces, por eso quise mencionarlo aquí. Y bueno, rápidamente les voy a hablar sobre el cálculo del costo del envío. Aquí no me voy a meter muy a detalle, pero sí les quiero mencionar, el costo de envío se basa en el peso real o el bulométrico. Básicamente te terminan cobrando el que sea mayor, ¿verdad? El peso bulométrico tiene en cuenta la cantidad de espacio que ocupa un producto en un vehículo de transporte. Entonces, por ejemplo, si un producto pesa 3 kilos, pero tiene un volumen grande, debido a su tamaño y forma, el transportista puede cobrar en función de un mayor peso bulométrico en lugar del peso real de 3 kilos. Aquí un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, las almohadas, ¿verdad? Definitivamente las almohadas no son muy pesadas, al menos no todas, pero sí toma mucho espacio, ¿verdad? Entonces, para eso hay que planear bien, hablar con un experto para ver cómo lo podemos empacar y tomar en cuenta que muy probablemente el peso que se nos va a cobrar va a ser el peso bulométrico, ¿verdad? Por el tamaño que ocupa ese paquete en el contenedor. Y bueno, ahora sí hablemos del famoso freight forwarder o el agente de transporte. Y les digo este término en inglés porque seguramente van a ver este nombre o este término muy seguido en la documentación en general de cómo importar o de la logística internacional, ¿verdad? Entonces, un agente de transporte es el que ayuda a los vendedores a transportar sus productos desde la fábrica hasta los centros de distribución de Amazon. Entonces, ellos te ayudan a gestionar el transporte de productos a largas distancias utilizando diversos métodos como el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Aquí cuando hablamos del transporte marítimo, hablamos de los buques, ¿verdad? De los barcos y los contenedores. En cuanto al envío aéreo, aquí esta es la opción más cara, pero la más rápida. Definitivamente llega en unos 7, 9 días, dependiendo de la temporada también. Y esta es adecuada para envíos urgentes o cantidades más pequeñas de productos, porque pues es más costoso, ¿verdad? Y tenemos el terrestre, que esto generalmente, este tipo de transporte lo utilizamos cuando estamos tratando de transportar de alguna bodega dentro de Estados Unidos a las bodegas de Amazon. Entonces, los servicios principales que estos agentes ofrecen son organización de la logística de almacenamiento y envío. Es muy importante esa la parte de almacenamiento porque en ocasiones lo necesitamos ese servicio. También la preparación de documentos de exportación, la negociación de fletes, consolidación de cargas, ayuda con las reclamaciones de seguros, despacho de aduanas, muy importante también, e inspección de productos. Y bueno, para los que esta sería la primera vez que trabajarían con un agente, seguramente están pensando, ok, igual y sí lo puedo encontrar, pero ¿cómo sé si quiero trabajar con él, verdad? ¿Cómo sé si es un buen agente, verdad? En este caso. Entonces, yo les sugiero que les pregunten en específico si tienen experiencia trabajando con Amazon directamente o con vendedores de Amazon. Es muy importante, ya la gran mayoría de los agentes, especialmente los que están situados en China, tienen o deben de tener algún tipo de experiencia ahora sí que trabajando con vendedores de Amazon porque es un mercado enorme, ¿verdad? Y la mayoría de los productos se compran desde China. Entonces, para ahorita ya muchos de ellos deben de tener experiencia. Yo les sugiero que seleccionen a uno que tenga experiencia trabajando con Amazon para que ya cuando estén, ahora sí que en su comunicación con ellos y que estén hablando sobre, oye, las bodegas, oye, que si las etiquetas, todo esto, ellos ya tengan noción de qué es, y ahora sí, pues esto nos va a ahorrar tiempo y también, pues, errores potencialmente, ¿verdad? Entonces, es importante preguntarle también si ellos cuentan con un equipo, es decir, de personas en el país de origen y en el de destino. Por ejemplo, pues sí, que tengan un equipo en China, o sea, aunque sean 2 o 3 personas, ¿verdad? Pero gente que esté allá, porque ellos, fíjense, por ejemplo, en la pandemia, los que teníamos un agente en China o un equipo en general en China, nos enteramos más pronto, ahora sí que unas semanas hasta más pronto del tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces tuvimos unos días más como para ahora sí que organizarnos y tomar decisiones. Es muy importante tener a una persona allá porque ellos son los que conocen bien, ¿verdad? El tema de los tiempos, el tema de la cultura y demás. Y es muy importante que también tengan un equipo en el destino, ¿verdad? En este caso en Estados Unidos, si queremos vender en Amazon Estados Unidos, porque así ellos saben un poquito más sobre, obviamente, el tema de las aduanas, pero también el tiempo, las paqueterías, que si hacer cita con Amazon para dejar el producto y demás, ¿verdad? Entonces, es importante preguntarle si ofrecen servicios de gestión de despacho aduanero, muy útil, ¿verdad? Especialmente
digo, ya cuando estamos vendiendo muchos productos y muchas unidades, generalmente nosotros ya vamos a trabajar con alguien que nos ayude con esa parte en específico, pero al menos al inicio es importante que este agente también se encargue de esa parte porque, bueno, nosotros generalmente no vamos a ser los expertos en la parte de aduanas, ¿verdad? Es importante también preguntarle si ofrece seguros para los envíos, la famosa insurance, ¿verdad? Así como compramos seguro para el auto, para la casa, seguro de vida y demás, ¿verdad? Es importante tener asegurado nuestro cargamento porque la verdad es que una vez que lo ponemos ahí en un buque, en un barco, pues la verdad es que tenemos poco control nosotros también ahí de cualquier contingencia, ¿verdad? Que pueda pasar. Entonces, también pedirle a la gente que nos ofrezca este servicio o este producto. Y bueno, ya ven que al inicio del video yo les mencionaba que mi amigo, él se apoyaba de su proveedor, del fabricante, para el tema del envío también. Básicamente que él le manejaba la logística. Lo que generalmente pasa es que los fabricantes, pues ellos se enfocan en la producción del producto únicamente, ¿verdad? Y ellos contratan a un agente. Básicamente lo que nosotros haríamos, pero pues ellos lo contratan para sus productos también, inclusive para los productos que ellos fabrican para otros vendedores, ¿verdad? Entonces, está bien, o sea, al final del día un agente siempre entra aquí en el juego, ¿verdad? Pero el detalle, cuando nosotros no estamos trabajando con él, o no seleccionamos directamente la gente y no estamos trabajando directamente con él, no nos podemos asegurar que sea pues un buen agente, ¿verdad? Que tenga las licencias necesarias, la documentación necesaria, que tengan sus procesos así como en orden, ¿verdad? Y bueno, no quiero decir que ninguno de estos fabricantes tenga un buen agente, ¿verdad? Seguramente hay unos que sí. Yo he trabajado con unos fabricantes que la verdad es que nunca me han quedado mal y ellos se encargan de esta parte, y con otros productos y con otros fabricantes yo ahora sí ya trabajo directamente con un freight forwarder, ¿verdad? Entonces aquí algunas cosas que pueden pasar, no estoy diciendo que siempre pasen, pero que puedan pasar es que si hay algún accidente o algún problema por ahí con el cargamento, el proveedor probablemente no va a querer asumir la responsabilidad, ¿verdad? Si algo sale mal, o igual y sí, te da un descuento para la próxima o algo así, pero ¿qué va a pasar con el dinero que le invertiste ahí al cargamento, ¿verdad? En ocasiones no tienen las licencias necesarias. No hay manera nosotros de comprobar si no estamos trabajando, si no tenemos comunicación directa con el agente, porque acuérdense que cuando compramos el envío con el fabricante, ellos son los que tienen el contacto con el agente. Nosotros no tenemos contacto directo con el agente. No tenemos mucha visibilidad, ¿verdad? Eso es lo que ese es el resultado. No tenemos visibilidad, y también la barrera del idioma puede dificultar la resolución de problemas. Recordemos que aun cuando muchos de ellos sí hablan inglés, pues el inglés no es su primer lenguaje. Entonces, así como nosotros en ocasiones vamos a batallar un poquito ahí con la gramática y no queremos que se pierda por ahí el mensaje, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para cerrar, les cuento que finalmente sí se pudo solucionar ahí el detalle con mi amigo, con este vendedor. Por ahí lo que hizo fue mejorar su empaque, y esto le ayudó a bajar el peso bulométrico del que les hablaba hace unos momentos. Entonces, porque definitivamente pues el empaque no estaba bien diseñado, ¿verdad? Entonces tomaba más espacio del contenedor, etcétera, ¿verdad? Empezó a pedir sus cotizaciones en el Incoterm EXW, que esa fue la sugerencia que les di aquí como a la mitad del video, como para comparar bien, ¿verdad? Y para ver si, oye, ok, ya tengo el costo, ya sé cuál es el costo del producto, déjame ver cuál es el costo del envío, o sea, aislarlo, ¿verdad? El costo del envío, para ver si lo termino comprando con el proveedor, o sea, con el fabricante, o un freight forwarder, como le dicen en inglés, ¿verdad? Ahorita está cotizando ya con 3 freight forwarders, precisamente, como para ver quién es el que le da mejor servicio, con quién tiene mejor comunicación. Y estos 3 freight forwarders precisamente le han ayudado a encontrar otros códigos HTS, de los que hablamos hace unos momentos, que pudieran aplicar para su producto, para que pague una tarifa de aranceles un poquito más baja de la que estaba pagando anteriormente. Obviamente, siempre y cuando aplique, ¿verdad? Que sí sea algo que funcione para su producto, para ahí no meternos ahí en problemas ahí con aduanas y pagar ahí multas y demás. Y bueno, con eso los dejo. Espero que les haya sido útil esta información, y bueno, nos vemos pronto con más. Hasta luego.